Buenos días, soy el doctor Germán García Llaver, soy traumatólogo infantil del servicio del Hospital Noti. Bueno, yo estoy a cargo del seminario de ortopedia y traumatología infantil. Esta vez, como todos sabemos, por el tema del COVID-19 no podemos salir de casa, les voy a dar el seminario desde mi casa. Bueno, los temas que vamos a tratar son cadera, pie y columna. En cuanto a la patología de cadera infantil, el primer tema del que vamos a hablar es enfermedad luxante de cadera o luxación congénita de cadera. La definición es muy simple, como todos sabemos, es la pérdida que hay en la relación entre la cabeza femoral y el acetábulo. Habitualmente aparece durante el mecanismo del parto, aunque puede ser prenatal o postnatal inmediata. De acuerdo a esto, las podemos clasificar en típicas, que son estas que nombrábamos, las natales, prenatales o postnatales inmediatas, pero también tenemos algunas atípicas o teratológicas. Estas son mucho más raras, surgen por lo general en edades tempranas intraútero y desarrollan una gran rigidez, son mucho más difíciles de tratar, muchas veces tienen que ir directamente a un tratamiento quirúrgico. En estos casos pueden estar acompañadas de otras malformaciones como agenesia lumbosacra, mielomeningocele o artroriposis. En cuanto a la incidencia, se dan en 1 cada 1000 nacidos vivos. Son mucho más frecuentes en la raza blanca y es una de las pocas patologías que se da más en la mujer que en el hombre, con una relación de 6:1. Por la posición del feto en el canal del parto, un 60% son izquierdas, el 20% restantes derecha y el otro 20% pueden ser bilaterales. En cuanto a la etiología, hay múltiples factores, pero se sabe y se ha visto y se ha comprobado que siempre estos pacientes tienen una gran hiperlaxitud ligamentaria o cápsula ligamentaria. Esto predispone a que la cadera sea más móvil y que pueda salirse del acetábulo. Además, hay una displasia acetabular, esto quiere decir que es un acetábulo plano, poco continente, vertical, que no contiene la cabeza femoral, y pueden haber posiciones defectuosas, intrauterinas y factores mecánicos. En estos casos, la posición empodálica predispone a la luxación, o úteros poco extensibles como las primigestas. También se pueden dar en embarazos múltiples más incidencia de luxación de cadera. Y hay factores genéticos que también están descritos. También hay algunas enfermedades asociadas que cuando las encontramos tenemos que hacer un buen examen de la cadera minucioso para descartar que la misma esté luxada, como por ejemplo tortícolis muscular congénita, que es una desviación lateral del cuello. Podemos encontrar metatarso varo, ya lo vamos a ver en la parte de pie, pero es una desviación del pie que puede estar presente. El pie talovalgo, que también es un pie que está prácticamente pegado del dorso del pie a la tibia, y una vez cuando uno lo ve, que es fácil de ver, hay que ir a hacer un buen examen de la cadera. Pueden haber deformidades del cráneo como plejocefalia, o pueden haber también otras malformaciones como estenosis pilórica y algunas alteraciones urinarias que también pueden estar presentes. Por lo tanto, podemos destacar cuáles son los neonatos que están más expuestos a peligro de luxación congénita de cadera. Y ellos son, como decíamos hace unos instantes, los que tienen antecedentes familiares positivos, primigesta por el útero menos extensible, el sexo femenino, ya que son más laxos y tienen más hiperlaxitud, los que tienen presentación podálica por la menor movilidad y facilitan la luxación, los que tienen poco líquido amniótico en su embarazo, los embarazos múltiples más o menos por la misma causa, los que nacen con hiperextensión de las caderas, ya que siempre las caderas en un recién nacido están en flexión, los que tienen una contractura en hiperextensión de las rodillas,
o cuando hay presencia de deformidades asociadas como nombrábamos en la filmina anterior. En cuanto al examen físico, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Principalmente puede haber asimetría de pliegues y esto, si uno ve, vamos a ver que la altura de los pliegues va a ser diferente. No es patognomónico, pero siempre que la cadera está luxada está. Y también puede estar la falta de contractura en flexión de la cadera que normalmente tenemos en un recién nacido. Además, vamos a tener que hacer las maniobras típicas para diagnosticar la luxación congénita, que son la de Barlow y la de Ortolani. Son maniobras muy simples. La de Ortolani es teniendo el paciente en decúbito dorsal, uno toma entre el índice y el pulgar el muslo del bebé, y si la cadera está luxada, uno hace un pequeño movimiento de tracción y elevación con el dedo índice y el medio, y la cadera tiende a entrar. Si hace un clank de entrada, quiere decir que la cadera estaba luxada y es un Ortolani positivo. La maniobra de Barlow se hace lo contrario, es una cadera que por lo general está centrada pero inestable, uno aduce la cadera y hace como un mecanismo de pistoneo o de flexión hacia abajo, y si la cadera es inestable se va a salir, va a ser como un clank de salida, y eso quiere decir que la cadera se ha luxado y la maniobra de Barlow es positiva. Cuando encontramos en un paciente cualquiera de estas dos maniobras o las sospechamos que pueden ser positivas, hay que derivarlo inmediatamente al traumatólogo infantil, al ortopedista, porque el tratamiento temprano es muy beneficioso y evita secuelas. También cuando el paciente es más grande, ya capaz que la maniobra de Barlow y Ortolani no son positivos, pero sí vamos a encontrar una gran limitación a la abducción o abducción en la cadera que está luxada o que está muy displásica, y también es una pauta de alarma o una bandera roja para tener que derivar al paciente. Y lo mismo pasa con el signo de Galeas, es un signo muy simple. Uno flexiona las dos piernas del paciente y la cadera que está luxada siempre va a estar más baja que la cadera normal, siempre y cuando sea una luxación unilateral, como es en la mayoría de los casos. En cuanto a la radiografía, habitualmente antes de los 3 meses no la pedimos. Esto es más o menos para que ustedes tengan una idea de lo que se hacía antes. La pelvis todavía antes de los 3 meses es cartilaginosa. Se pueden trazar algunas líneas auxiliares que la verdad es que ya no las usamos. Estaban las líneas de Chagrin-Rivarola. En una cadera normal la línea superior pasa por el borde del acetábulo y la inferior por la parte superior del fémur. Lo normal es que esa línea se cruce por detrás de la línea media. Si la cadera está luxada o el acetábulo es muy displásico, uno va a ver que la línea superior va a ser más vertical, y si el fémur está ascendido, las dos líneas se van a cruzar antes de la línea media. Esto no es normal, la del lado izquierdo sí es normal. La verdad es que esto no le damos mucha importancia actualmente. Ya vamos a ver que tenemos la ecografía, que es un método que es mejor para hacer el diagnóstico en menores de 4 meses. También podemos trazar otras líneas, una línea vertical que se le llama Hilgen-Reiner y una línea horizontal que se llama Perkins, y tenemos 4 cuadrantes. Lo normal es que la cadera esté en el cuadrante inferior interno. Y además trazamos una línea que se llama arco de Shenton, que es una línea que sigue el borde obturatriz y se va hasta la parte interna del fémur. Lo normal es que sea continuo. En la cadera que está luxada este arco está interrumpido o es discontinuo. La ecografía nos aporta mucha información. Se puede hacer desde el nacimiento, pero en pacientes como screening, en el que uno no sospecha que haya nada atípico y que el examen físico viene saliendo normal, lo ideal es hacerla entre el segundo y el cuarto mes de vida. ¿Por qué esto? Porque antes son muy laxos los recién nacidos y pueden dar falsos positivos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, como es un estudio dinámico, podemos ver la profundidad del acetábulo, podemos ver la cobertura que tiene la cabeza femoral,
tanto en los cortes coronales como axiales, y vamos a ver con las maniobras de estrés si la cadera es luxable o no, y si hay interposición, que se llama pulvinar, que es un tejido fibrograso que está en el fondo del acetábulo, que cuando está nos impide o nos limita la reducción de la cabeza. Entonces, después del cuarto mes, ya sí la radiografía da un poco más de información, ahí sí podemos tratar los cuadrantes de Hombredán, como decíamos, podemos ver el índice acetabular y ver cómo está la forma, si hay hipoplasia de la cabeza femoral o no. Los cuadrantes de Hombredán, lo habíamos dicho, línea de Hilgenreiner, línea de Perkins. La cabeza, lo normal es que esté en el cuadrante inferior interno. En el lado derecho se ve que está exteriorizada por afuera de la línea de Perkins y casi por encima de la línea de Hilgenreiner. Eso quiere decir que la cadera no está reducida y que está luxada, o en este caso en realidad está subluxada. También vemos el índice acetabular, trazamos la línea de Hilgenreiner y trazamos una línea que va por el borde del acetábulo. Lo normal es que este índice tenga 30 grados o menos. Cuando tiene más de 30 grados quiere decir que esa cadera es displásica o tiene un acetábulo poco continente. Además podemos ver que hay una hipoplasia de la cabeza o del núcleo femoral. Por lo tanto, como recomendaciones, siempre hay que hacer un diagnóstico precoz. Para esto el examen periódico de las caderas bimestralmente hasta el sexto mes es de suma importancia y el pediatra tiene que practicarlo en su consultorio. Cuando hay dudas, en realidad se puede pedir una radiografía o una ecografía. Está discutido hacer una ecografía de rutina entre el segundo y el cuarto mes. La verdad que muchas veces el pediatra no está totalmente convencido si el paciente tiene o no algo y puede pedir una ecografía como para descartar que esa cadera no tenga ninguna patología, y en caso de sospecha clínica se puede agregar una radiografía. Como esquema de tratamiento, el objetivo del tratamiento desde que nacen hasta los 6 meses es estabilizar caderas que se reducen mediante la maniobra ortolani, que era la que nosotros metíamos la cabeza en el acetábulo. Y para esto está visto que el doble pañal no sirve y hay que tratar de no usarlo. Los pacientes que se curan con doble pañal es porque se curan solos porque no tienen nada. En realidad podemos usar una almohadilla, se llama almohadilla fresca, que es como un pañal grueso que se mete entre las dos piernas y mantiene las caderas abiertas o abductas, y se usa durante los primeros 2 meses. Después de esa edad se puede usar el arnés de Pavlik o se puede usar una férula abductora o férula de Windel. Este es un arnés de Pavlik en el que el paciente se le van tensando las correas hasta dejar la cadera abducta y centrada, y la férula de Windel es un poco más cómoda. Se usa principalmente no para caderas luxadas, sino para caderas displásicas que tienen poca contención, que son inestables y que uno necesita estabilizarlas y que el índice acetabular vuelva a su lugar. Esta férula anda muy bien y es mucho más cómoda. Antes se usaban tracciones al cenit en las caderas que no eran reductibles, la verdad que ya no se usan más. Ahora, cuando no se logra la reducción o si la reducción es incompleta o con interposiciones, lo que hacemos es una reducción quirúrgica. Antes del año se puede usar la vía interna con la técnica de Ludloff. Es una cirugía muy poco invasiva, se entra por la zona inguinal, por la vía de los aductores, se llega rápidamente a la cadera, se saca todo lo que hay interpuesto, que actualmente es el pulvinar, el ligamento redondo, el ligamento transverso, y la cadera se mete al lugar y se hace una capsulografia para que se mantenga. Si el paciente es más grande, uno ya hace una vía anterior, que pone incisión en la zona inguinal tipo bikini y tiene una gran exposición de toda la cabeza, y uno puede hacer una limpieza mucho más exhaustiva y hacer un retensado capsular mucho más prolijo, y por lo general quedan más estables. El único tema es que siempre que uno llega tarde y tiene que operar a estos pacientes, está el riesgo de las secuelas. Por lo tanto,
para que ustedes se lleven a casa, lo más importante acá es hacer un diagnóstico precoz y una derivación oportuna al traumatólogo para que se intente hacer un tratamiento incruento y que el paciente no llegue a la cirugía. Como conclusiones, lo más importante es la prevención y para esto hay que hacer un diagnóstico precoz y una derivación oportuna. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de enfermedad de Perthes. Esto vamos a ir tratando de hacerlo un poco más rápido para que sea más ameno. La enfermedad de Perthes es un trastorno de la cadera de evolución limitada que está causada por isquemia y esa isquemia produce necrosis que va deformando la cabeza femoral. En cuanto a la historia, es bastante curioso que esta enfermedad fue descrita por Perthes, Lex y Calvé en Alemania, Estados Unidos y Francia en el mismo año, y lo raro y lo curioso de esto es que fue descubierta 15 años antes de que se descubriera la máquina de radiografías. Un año antes, esta misma patología había sido descrita por Waldenström, pero atribuyó estos cambios a la tuberculosis. Por eso no se llama enfermedad de Waldenström, sino que se llama enfermedad de Lex-Perthes-Calvé. En cuanto a la epidemiología, como la mayoría de las patologías que tenemos en el mundo, se da 4 veces más en el varón que en la mujer. La media de edad es a los 6 años, aunque puede darse habitualmente se da entre los 4 y los 9 años la aparición. Hasta un 10% puede ser bilateral y hay antecedentes familiares entre un 1 o un 20%. Hay algunas razas con mayor incidencia, pero la verdad que todo esto es bastante variable y nada es muy específico. Sí es importante saber cuál es la etiología, cuál es la causa de esta patología. Se sabe actualmente que hay un trastorno vascular con una red anastomótica vascular anterior deficiente, que sumado a anomalías en la coagulación que tienen estos pacientes, como trombofilia, engrosamiento y obliteración vascular e incremento en la presión intraarticular, producen isquemia, y esta isquemia produce la necrosis ósea. Por lo tanto, cuando se empieza a producir la isquemia y la necrosis, vamos a encontrar diferentes estadios, y esto es importante irlo conociendo. Los estadios radiológicos se dividen, según Waldenström, en 4 estadios. El inicial, que es cuando hay una falla en la osificación del crecimiento del núcleo femoral, y lo único que vamos a ver es un engrosamiento o ensanchamiento del espacio articular. Esto puede ser debido a sinovitis, a que la cabeza femoral no crece tanto o a una hipertrofia del cartílago. En el estadio de fragmentación ya vemos el signo de Crescent o fractura subcondral, que es patognomónica, es típica. Cuando uno ve esta fractura, prácticamente se hace el diagnóstico de certeza de que es un Perthes. Y también vamos a ver áreas de fragmentación ósea en la epífisis y áreas radiolúcidas cerca de áreas radiopacas, típicas de la fragmentación. El tercer estadio es el estadio de reosificación. En este estadio, que más o menos pasa 18 meses después de que empieza la isquemia, el hueso va volviendo a la densidad habitual y pueden haber alteraciones en la forma de la cabeza y del cuello femoral, que es lo que uno tiene que tratar de evitar durante el periodo de fragmentación. Y después el último estadio es el estadio de curación, que puede curar con una cadera completamente centrada y esférica, o puede curar con deformidades residuales que pueden ser desde leves hasta muy importantes. Entonces acá vemos todos los estadios radiológicos y tenemos un montón de clasificaciones. La verdad que la clasificación según el compromiso pueden ser la de Solter-Thomson, la de Herring y la de Catterall, y según los resultados de caso la de Stulberg. La de Solter no la usamos, y la verdad que no tiene sentido que ustedes se la aprendan. La que sí usamos es la clasificación de Herring,
es una clasificación que la usamos porque nos sirve para ver, para predecir la severidad de la enfermedad y el pronóstico que va a tener, y de acuerdo a esto podemos basar nuestro tratamiento y definir quiénes son los pacientes que van a ser pasibles de tratamiento quirúrgico y quiénes no. Tenemos 3 grupos según Herring. El grupo A, en el que no hay colapso del pilar lateral. El pilar lateral se considera el tercio externo de la epífisis femoral, y ese es un grupo de un muy buen pronóstico. El grupo B, en que el pilar lateral se colapsa hasta un 50%. El pronóstico puede ser bueno en la mayoría de los casos, pero en algunos casos puede ser malo de acuerdo a la edad de presentación. Y un grupo C, en el que el colapso es mayor al 50% y por lo general el pronóstico es muy malo, y si no toma medidas quirúrgicas a tiempo, el paciente puede llegar a quedar con una cadera muy deformada y muy sintomática. La clasificación de Catterall no la usamos porque tiene pobre reproducibilidad y la verdad que es difícil de interpretar. Entre operador y operador hay muchos cambios, pero la verdad que va de 4 grupos, desde poco afectada hasta muy afectada. Y acá vemos, según las clasificaciones, los pacientes que tienen buen pronóstico, por lo general son usamos la clasificación de Herring, el A y el B, y tienen mal pronóstico los BC border, que son los B pero que empiezan en una edad mayor de los 6 años, y los C. En cuanto a la presentación clínica, vemos que habitualmente se presenta entre los 4 y los 8 años. Son pacientes que comienzan habitualmente con claudicación de la marcha, pueden tener un dolor insidioso en el muslo o en la rodilla, y pueden tener limitación en la movilidad de la cadera. Principalmente está limitada la abducción y la rotación interna, y esto por lo general es porque tienen siempre un poco de líquido sinovial aumentado o sinovitis. Además, como la cadera se va fragmentando y aplastando, puede haber una discrepancia de hasta 1,5 centímetros. En el centellograma, la verdad que no lo usamos como para seguir los pacientes, pero sí nos sirve para hacer un diagnóstico temprano. Si uno hace un centellograma, vamos a ver la falta de llegada del radioisótopo del tecnesio 99 a la cabeza femoral porque está vascular. Entonces ahí uno ve que no hay llegada de tecnesio y uno puede hacer un diagnóstico preciso de que es una enfermedad de Perthes. También se puede estadificar y ver la extensión, pero la verdad que el único uso que le damos actualmente al centellograma es hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. También podemos usar la resonancia, también nos sirve porque vemos que hay edema y vemos que también hay signos de osteocondritis, y nos sirve para hacer también un diagnóstico temprano. Podemos ver la extensión también de la fragmentación. También podemos usar la arterografía. En la arterografía uno tiene que llevar al paciente a quirófano, le pone, hace una artrocentesis, o sea, hace una punción de la articulación e inyecta un líquido radiopaco, y nos sirve para ver la forma de la cabeza femoral, ver la congruencia, ver si hay alguna bisagra, y de acuerdo a esto definir el tratamiento que vamos a hacerle al paciente. Y en cuanto a los principios de tratamiento, principalmente son restaurar la movilidad de la cadera afectada, y eso se puede hacer primero con reposo en cama y también con tracción con ayuda del kinesiólogo. Tienen que tratar de llegar a tener una abducción lo más completa posible. Para ello es muy importante los ejercicios de elongación de los aductores, y muchas veces cuando el aductor mediano y el aductor medio está muy contracturado, hay que hacer una pequeña cirugía que es la liberación, elongación del aductor.
También tenemos métodos de contención, tenemos métodos no quirúrgicos, la verdad que se usan cada vez menos. Este era un yeso de Petri, este está totalmente en desuso, la verdad que es un yeso que mantenía las dos piernas totalmente abductas y el paciente de esa forma centraba la cadera en el acetábulo para que no se le deformara cuando se reosificara. También se han usado, y ya cada vez se usan menos, las férulas de Scotty Wright o férulas de planta, en las que el paciente puede ir caminando con esta férula pero con las caderas abiertas. Por lo general las destruyen, la usan muy poco y no son muy bien toleradas. Por lo tanto, en muchos de estos casos tenemos métodos de contención quirúrgicos y estos se basan en la osteotomía femoral, habitualmente es una osteotomía varizante, es decir, para meter la cabeza hacia adentro y derrotadora, o se pueden hacer osteotomías acetabulares, en las cuales uno hace una osteotomía en el acetábulo y trata de cubrir la cabeza la mayor porcentaje que se pueda. Para esto podemos usar la técnica de Solter o podemos hacer una triple osteotomía, o en casos en los que la descobertura es muy importante se puede hacer osteotomías femorales y osteotomías acetabulares. Como resumen, la enfermedad de Perthes puede presentarse como un dolor en la rodilla o como una renguera indolora. El tratamiento es muy controversial, depende de la edad de inicio y depende del compromiso de la patología y depende del médico, de la capacidad que tenga el médico y de la experiencia que tenga el médico para tratar a estos pacientes. Y el pronóstico depende de la edad de comienzo. Por lo general, en niños menores de 6 años el pronóstico es mucho mejor que en mayores de 6 años, pero principalmente el pronóstico depende de la extensión del compromiso. Bueno, eso con respecto a Perthes. Ahora les voy a hablar rápidamente de artritis séptica de cadera. La artritis séptica de cadera, como la mayoría de las artritis sépticas en niños, se dan por vía hematógena. Y hay una invasión y proliferación de un agente patógeno dentro de la articulación que va a producir aumento del líquido articular y puede producir una gran alteración del cartílago articular y del cartílago de crecimiento de la cadera. Habitualmente se dan durante la primera década de la vida, aunque son mucho más frecuentes en los primeros 3 o 4 años de vida. Y la incidencia es mucho mayor en cadera, sigue en rodilla, se puede dar también en hombro, en codo y en tobillo, aunque son mucho más raras. La artritis séptica de cadera, como decíamos, siempre o casi siempre es por vía hematógena. Por lo general hay un foco osteomielítico en la metáfisis del cuello femoral, que esta es una metáfisis interarticular, por lo tanto las bacterias que entran a esa metáfisis fácilmente van a salir y van a llegar hasta la articulación coxofemoral. Y además existen vasos transfixiarios del lactante, por lo tanto toda artritis séptica que tenga un lactante tiene que ser considerada como una osteoartritis. Todo esto va a producir un aumento de la presión articular y puede producir una destrucción de la cabeza femoral y del cartílago de crecimiento o fisis. Y además, ese aumento de la presión puede producir una luxación patológica de la cabeza. Entonces ahí vemos cómo se diseminan los agentes desde la metáfisis hasta la articulación. Cuando uno ve un bebé irritable, que le cuesta cambiar el pañal, que está con llanto continuo y que tiene la cadera en una posición en flexión y rotación externa y que le duele al tocarlo, hay que sospecharla. Si uno tiene la posibilidad de hacer una ecografía, se le puede pedir. También se puede pedir una radiografía, que no nos da mucha información, pero la cadera puede estar como queriendo subluxarse. Pero en realidad, si uno no tiene nada de esto y una sospecha, lo más importante esto es una urgencia ortopédica, lo más importante es ir a hacer una punción, una artrocentesis, porque el aumento de la presión intracapsular produce necrosis de la cabeza y va a producir una secuela para toda la vida.
La artrocentesis es muy simple, hay un par de reparos que uno toma para entrar a la cadera, se puede hacer en la guardia, o si uno tiene una sospecha más amplia, se puede ir directamente al quirófano, dormir al paciente, ya que si la punción es positiva, directamente hay que hacerle una apertura a la cadera, que es una artrotomía, hay que hacer un lavado profuso y hay que dejar una lámina de drenaje para que siga saliendo todo ese líquido y evitar que la cadera se destruya. Acá hay una imagen de un tratamiento quirúrgico tardío, ya se ve cómo todo esto es cartílago que se está tendiendo a licuar. Este paciente va a tener un mal pronóstico. Bueno, me avisa mi hija, que es la que maneja esto, que se me cortó el video. Parece que fue muy largo y bueno, vamos a continuar, no queda mucho. Estábamos hablando de que uno cuando diagnostica una artritis de cadera es una urgencia y hay que punzarla. Si el líquido es purulento, hay que hacer un drenaje de urgencia, hay que meterlo al quirófano, hay que abrir la cadera y hay que lavarla en forma abundante y dejar un drenaje para que no se vaya a producir una lesión del cartílago articular, ni tampoco de la fisis, del cartílago de crecimiento. Acá se ve un caso en el que se ha llegado tarde. Esto es parte del cartílago articular que está totalmente friable, está grisáceo, está totalmente alterado. Y si uno ve una radiografía de este paciente, vemos que la cadera del lado derecho está totalmente deformada, y con los años, si uno mira radiografías de pacientes que han tenido artritis séptica de caderas neonatales y no han tenido un tratamiento oportuno, vemos que la deformidad es completa. Son pacientes que están totalmente inválidos y que van a estar con una muy mala calidad de vida durante toda su vida, valga la redundancia. Por lo tanto, cuando uno sospecha una artritis séptica de cadera, es muy importante primero sospecharla y después hacer una consulta oportuna al traumatólogo, al ortopedista, para que él pueda hacer el tratamiento quirúrgico de urgencia. Para terminar con la patología de cadera, vamos a hablar rápidamente de epifisiolisis de cadera. Es la patología de cadera que se da frecuentemente en los adolescentes y se caracteriza por un desplazamiento gradual de la cabeza femoral hacia posterior, hacia medial e inferior. Estos casos se dan principalmente en la adolescencia, durante el brote puberal. El cartílago es un poco más, más jabonoso, tiene más posibilidades de que la epífisis se resbale, y vemos que el pico es entre los 10 y los 16 años en los varones y entre los 9 y los 15 años en las mujeres. Había un video que no salió. Bueno, por lo general la obesidad es un factor que está siempre presente y la mayoría tienen un percentilo que pasa el 90 para niños de su sexo y edad. En cuanto a la etiología, hay varias causas. Pueden ser traumáticas, puede haber un antecedente de un pequeño trauma local, hay factores mecánicos como la anteversión femoral, y también hay causas hormonales como alteración del colágeno o pérdida de fuerza del anillo fisario, y además en todo esto está el peso del paciente. En cuanto a la clínica, vamos a encontrar que siempre hay dolor, pero no siempre el dolor es en la cadera. Muchísimas veces el dolor está en la rodilla, es una gonalgia refleja. Hay un aforismo en traumatología que dice que la cadera llora por la rodilla. Entonces, uno lo que va a ver es un paciente con claudicación en la marcha, que por lo general es obeso y que tiene una edad entre 9 y 15 años. Además, siempre vamos a encontrar una limitación a la rotación interna, porque la cadera está desplazada hacia posterior y hacia medial, y va a haber una flexión extrarrotada de la cadera,
que también es patognomónico de esta patología. Además, como la cadera está desplazada hacia abajo, puede haber un pequeño acortamiento de 1 o 2 centímetros y hay una impotencia al apoyo que puede ser parcial o puede ser total en los casos de epifisiolisis aguda. Si uno hace una radiografía, en el frente muchas veces no vemos nada, aunque la cadera, la del lado izquierdo, está afectándose, pero si vemos un perfil ya vemos que la cabeza, que la epífisis femoral empieza a caerse hacia abajo. Por eso se llama epifisiolisis, porque es como una fractura que pasa por el cartílago de crecimiento. Entonces, de acuerdo a esto, lo podemos clasificar en 3 grados. El grado leve es cuando el desplazamiento es menor a 1/3 y uno solamente ve que la cabeza empieza a caerse hacia abajo y que si uno traza una línea que se llama de Klein, el borde de la metáfisis femoral no toca el casquete femoral o no toca el epífisis femoral. Un tipo B, en el cual el desplazamiento va entre un 30 a un 50%, y hay más limitación a la movilidad y principalmente a la rotación interna, y un tipo C o grave, en el cual el desplazamiento es mayor al 50%, y aquel pronóstico es bastante malo porque cuando la cabeza se desplaza se lleva los vasos y cuando uno la quiere volver a poner al lugar habitualmente se necrosa. Entonces hay que tratar de anticiparse a estos grados y fijarlas en los grados leves o en los grados moderados. Por lo tanto, el tratamiento es prevenir el desplazamiento y para eso lo que habitualmente se hace es la fijación in situ, que es el gold standard para todas este tipo de patologías. También en los casos más graves se pueden hacer osteotomías, valguizantes, derrotadoras, o se puede hacer una luxación controlada, quizás actualmente, y volver la cabeza al lugar. Es una cirugía muy grande, con mucho riesgo y con un porcentaje alto de necrosis avascular. Acá se ven algunos casos de fijación in situ, una cirugía muy simple por una pequeña incisión percutánea de 1 centímetro guiada con un equipo de radioscopía. Uno coloca un tornillo canulado que fija la cabeza femoral para que no se siga desplazando, y habitualmente con el crecimiento remanente del paciente parte de este desplazamiento puede remodelar. Acá vemos otros casos en los cuales ya el tornillo ha cerrado el cartílago de crecimiento y ya ha evitado que se siga desplazando la cadera. Y bueno, un último caso que en este caso lo muestro porque la cadera afectada era a la izquierda, pero se fijó en forma profiláctica a la derecha, porque era un paciente de baja edad que cuando viven lejos de los centros de referencia y uno no puede hacerle controles seguidos, muchas veces fijamos la otra cadera para que no le pase lo mismo. Se ha visto que hasta un 50% de los pacientes que tienen epifisiolisis de una cadera pueden tener la de la otra, y si una cadera queda mal, no queremos que a la otra le pase lo mismo y que el paciente tenga una marcha muy dificultosa. Otros casos más de fijaciones bilaterales. Y bueno, con esto terminaríamos lo que es patología de cadera. Rápidamente vamos a hablar de pie y un poquitito de columna. En cuanto a patología del pie, bueno, esto es cuando yo estaba en el hospital Ricardo Gutiérrez, que daba algunas filminas de ese momento. Vamos a hablar principalmente de pie plano valgo. El pie plano es la causa más frecuente de consulta en el consultorio externo de traumatología infantil, por lejos. Y la verdad que 9 de cada 10 veces es asintomático y se trata más de una inquietud de los padres más que un problema de los niños, y por lo general está alentada por algún colega que le dice al paciente que tiene que consultar. Como definición es bastante simple. Viladot, que es un traumatólogo español, especialista en pie, lo definió como aquel pie que presenta una deformidad en valgo de retropié, es decir, que la parte posterior del pie se viene para adentro, es decir, que está pronada, y se asocia generalmente con un hundimiento o pérdida de la bóveda o arco plantar durante la carga, y eso produce una supinación del antepié. Es decir, que es un pie que se va del talón para adentro y pierde la zona del arco. Si uno ve una podografía normal
la distancia del antepié, es decir, entre A y A', es el doble o 3 veces de la distancia entre B y B', que es la zona donde tiene que estar el arco. Eso es lo normal. Entonces, de acuerdo a esto, lo podemos clasificar según la severidad, en leve, moderado y grave. El leve es cuando el análisis de la planta del pie uno ve que la zona donde estaría el arco no llega a ser 2 o 3 veces la parte anterior del pie. El grado moderado es cuando es igual el antepié que el mediopié, es decir, que no hay nada de arco. En el grado 1 hay un arco mínimo, pero hay arco. El grado 2 no tiene nada de arco. El grado 3, aparte de no tener arco, es como que se forma hacia afuera. O sea que la zona del mediopié es más ancha que la zona del antepié. Ese sería el grado 3. Y en cuanto a la movilidad, lo podemos clasificar en flexibles, que son la gran mayoría, y en rígidos. Los flexibles, que son el 99% de los pies planos en el niño, la mayoría son idiopáticos, pero algunos pueden ser secundarios a enfermedades del tejido conectivo o a hiperlaxitud ligamentaria, como el MAR, Van Damme y algunas otras alteraciones del tejido conectivo, o también pueden estar debidos a algunas enfermedades neuromusculares como parálisis cerebral, pielonefritis y algunas enfermedades musculares como miopatías. El 1% restante, que es el rígido, estos son pacientes que sí tienen que ser derivados sí o sí al traumatólogo infantil. ¿Por qué? Porque son pie planos que por lo general son dolorosos, son espásticos y cada vez se van haciendo más planos o se van deformando más y haciéndose cada vez más duros. Por lo general se deben a coalición o barras tarsales, que es la fusión de dos huesos del pie. Habitualmente el calcáneo se puede unir con el escafoides o el calcáneo con el astrágalo, y eso produce una deformidad y un aplastamiento del pie. También pueden ser debidos a pie plano valgo convexo o pie mecedora o astrágalo vertical, que se da por lo general en la troviposis del mielomeningocele, o pueden ser secundarios a neoplasias o infecciones. Estos pies, la mayoría, son de resolución quirúrgica y sí tienen que ser derivados. En cuanto a la clínica, se hace un examen físico general en el cual uno ve si hay hiperlaxitud ligamentaria. Para eso, uno puede ver cómo está la laxitud de los dedos, vemos si hay geno valgo asociado, que por lo general lo tienen muchos de estos chicos, ya que la mayoría se asocian con obesidad. Vemos, como decíamos, obesidad y sobrepeso asociados. Vemos si es reductible el pie, y para eso hacemos un par de maniobras. Hay una maniobra de elevación del dedo gordo o toe raising test. Cuando es reductible, si uno lleva el dedo gordo hacia arriba, tensa la fascia plantar y el arco se corrige, o ponerse en puntitas del pie, que es el toe raising test, que en ese caso también el arco se corrige. También podemos ver valgo de talón, que está siempre asociado al pie plano, y también podemos llegar a ver en la podoscopía. Es algo que la verdad que es muy útil. Habitualmente los traumatólogos tenemos en nuestro consultorio un podoscopio. Uno para al paciente y le puede explicar rápidamente cómo está el pie, qué grado de pie plano tiene y más o menos cuál va a ser el pronóstico, y darle las pautas para que los pacientes y los padres principalmente se tranquilicen y sepan cómo tienen que manejar este problema. Radiografías por lo general no pedimos, y sí es importante saber la evolución natural del pie plano. Y sabemos que la altura del arco longitudinal interno casi siempre se incrementa en forma espontánea durante la primera década de la vida. Por lo tanto, el manejo de un pie plano flexible asintomático es la educación del paciente y de la familia. Por lo tanto, tenemos recomendaciones generales, que son controlar el sobrepeso, hacer que hagan ejercicios sencillos como caminar en puntas de pie, en talones, agarrar cosas con los dedos de los pies.
La verdad que esto es bastante difícil que el paciente lo haga durante mucho tiempo. Por lo general lo que recomendamos es que hagan deportes y que traten de no aumentar de peso. Todo eso va tensando la fascia plantar y va ayudando a que el arco se mejore. También caminar en terrenos naturales como arena y césped hace que trabajen más los músculos de la planta del pie y que el arco vaya tomando su forma normal. Y hay que tratar de aconsejar el uso de un calzado adecuado, que no es un calzado ortopédico, es un calzado que tenga la parte posterior o contrafuerte rígido y que pueda mantener el talón bien sujeto para evitar que se vaya al valgo, y que tenga una suela flexible que no comprime el antepié. Con un buen calzado, el paciente habitualmente cursa todo su crecimiento en forma asintomática y le permite que con el mismo crecimiento el arco se vaya mejorando. También tenemos las plantillas ortopédicas. Tienen indicaciones las plantillas, principalmente las damos cuando hay dolores o hay molestias. Casi siempre en el pie plano valgo grado 3, el paciente tiene tan en valgo el talón y el pie está tan vencido que las plantillas ayudan a que el paciente esté más cómodo y camine mejor. Cuando tiene un desgaste excesivo del calzado, cuando tienen caídas frecuentes, cuando hay un geno algo marcado, pero siempre hay que saber que la plantilla no va a corregir ni va a influir en la evolución del pie plano flexible. Puede hacer que estén más cómodos, que se cansen menos, que tengan más confort, pero no son curativas. Y también tenemos el tratamiento quirúrgico. La verdad que es excepcional que operemos un pie plano flexible. Solamente lo indicamos en pie planos irreductibles y habitualmente pie planos rígidos secundarios a barras tarsales. También lo indicamos, que esto en realidad es entre comillas, cuando fracasa el tratamiento durante 3 o 4 años y es un paciente que está muy asintomático, se puede en algunos casos hacer un tratamiento quirúrgico. Y siempre los secundarios, como decíamos, que son por barras o que son secundarios a tumores o a infecciones. Pero tenemos que saber que el tratamiento quirúrgico del pie plano flexible es excepcional, casi nunca se hace. Esto es un trabajo muy viejo, del año 98, de Staeli, pero la verdad que lo pongo porque todavía en algunos casos se siguen, hay algunos médicos por ahí, traumatólogos de mucha edad, que no son especialistas en niños, o médicos generales, de familia, que siguen usando zapatos ortopédicos. Ellos hicieron un estudio y compararon la autoestima y la imagen personal negativa que tenían pacientes que usaron zapatos ortopédicos en la niñez y describieron un síndrome que se llama del niño vulnerable. Se vio que los pacientes con zapatos ortopédicos cada vez hacían menos actividad, cada vez se sentían como más reticentes a salir, tenían experiencias negativas, creían que todo el mundo los estaba mirando y eso hacía que se sintieran enfermos, que se sintieran diferentes y que cada vez hicieran menos actividad, y era contraproducente para el tema del pie plano. Sumado a que no hay ningún estudio que haya comprobado que un zapato ortopédico con taco de riser, con todo lo que le ponían, sea mejor que una plantilla para que el paciente mejore su sintomatología. Entonces, como conclusiones, no hay que convertir una situación fisiológica en un problema médico, no hay que ilusionarse con la eficacia de las plantillas ortopédicas, no hay que olvidar que ciertas causas del pie plano, como las colisiones tercianas, enfermedades neurológicas, etc., tienen que ser derivadas y tratadas a tiempo por un especialista, y principalmente hay que resistirse a las tentaciones quirúrgicas en pies planos flexibles que por lo general van a tener un pronóstico muy bueno sin tratamiento quirúrgico. Ahora rápidamente les voy a mostrar principalmente unas fotitos del resto de la patología del pie en niños. Pie talo, habíamos dicho que se asociaba con un 25% de los pie talos tenían luxación de cadera. El pie talo es una deformidad benigna, es por la posición que tiene el feto dentro del útero. Lo que uno ve es que el dorso
dorso del pie está pegado a la tibia del paciente. Por lo general se corrigen en forma espontánea y se corrigen una vez que uno los deja. La tensión del Aquiles es mucho mayor que la de los tibiales, entonces el pie solo va bajando y va llegando a su posición. Se le pueden hacer, cuando los padres están muy ansiosos, algunos masajes o hacer unos vendajes para mantener el pie en mejor posición, pero el pronóstico es muy bueno. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando vemos un pie talo hay que ir a revisar la cadera y hacer un buen examen físico para descartar una luxación congénita de cadera. Metatarso aducto también habíamos dicho que se asociaba con luxación de cadera en un porcentaje menor, de un 1 a un 5%, y el metatarso aducto es una incurvación de la parte anterior del pie, pero con el retropié en buena posición. Hay que diagnosticarlo. Hay que hacer el diagnóstico diferencial con el pivot, que ya es una patología mucho más compleja en la que hay alteraciones del tejido conectivo y el pie se va deformando todo hacia adentro y hacia abajo. El tratamiento del metatarso aducto es solamente con masajes o algunos vendajes, o se puede hacer 1 o 2 yesos, ya que el pronóstico es bueno y es una patología benigna que se corrige rápidamente. Ahí uno ve el dorso del pie y vemos cómo no está recto, sino un dorso del pie curvo. Y el pivot, que el pivot sí es importante poder diagnosticarlo a tiempo y derivarlo a tiempo, ya que hay un tratamiento que se hace ya hace unos 15 años, que es la técnica de Ponseti, que mientras antes uno empiece con el tratamiento, más fácil es corregir el pie y mucho menos necesidades tenemos de hacer cirugías invasivas o cirugías muy cruentas. Se da en 1 cada 1000 nacidos vivos, el 50% de los casos es bilateral, es idiopático, pero puede estar asociado a algún síndrome neurológico como mielomeningocele parálisis cerebral, y es una deformidad en equino, es decir, el pie se va para abajo, en varo, o sea, se rota un poco hacia adentro, y en supinación, un pie totalmente invertido. Siempre se asocia con hipotrofia de la pantorrilla y una rotación interna de la tibia, y hay una alteración de trasfondo del tejido conectivo tipo 1. O sea, no es posicional. Si uno lo ve clínicamente, el pie está totalmente invertido, puede ser unilateral o bilateral. En una radiografía uno ve que están superpuestos en el perfil del astragalio del calcáneo, y en el frente están paralelos. El tratamiento, como decíamos, el tratamiento que se usa actualmente es la técnica de Ponseti. Ponseti se murió hace 3 años, un viejito español que en la Segunda Guerra Mundial se fue a vivir a Estados Unidos y en Iowa empezó un tratamiento, lo hizo durante 40 años y cuando lo publicó, la verdad que él tenía muy buenos resultados, pero nadie lo conocía, y una vez que empezaron a conocer la técnica esta, se hizo un tratamiento de primera línea para el pivot. Yo tuve la suerte de poder estar con Ponseti en el año 2005, y se basa en 5 yesos de corrección seriada y progresiva que con una técnica especial, sin tocar lo que uno siempre tocaba, que era el calcáneo, uno lo deja quieto y va rotando todo el resto de los huesos a través del calcáneo. Entonces se van haciendo los yesos de corrección seriada, y una vez que se llega a la corrección completa de la deformidad, si queda un poquito de quimio, se puede hacer una mínima cirugía, que en realidad Ponseti la hacía con anestesia local en el consultorio. Nosotros, yo cuando volví a Mendoza me empecé a hacer, pero como se nos empezaban a desmayar los padres de los pacientes y se nos caían, teníamos que salir con las ambulancias al central con las madres, empezamos a subir al quirófano. La cirugía es muy sencilla, se hace una bolsita de anestesia y se hace una pequeña incisión en la cual se hace una sección del tendón de Aquiles, y el pie que no llegaba a los 90 grados, después de esa sección pasa a los 90 grados. Una vez que terminamos de hacer esto, ponemos un yeso de 3 semanas, y luego de esas 3 semanas sacamos el yeso y lo ponemos en unas férulas que se llaman férulas de deducción, o férulas de Ponseti, o férulas de Dennis Brown, también se conocen, en las cuales se pone el pie
con una rotación de 45 grados y se los deja durante 3 meses, durante 23 horas al día, es decir, durante todo el día. Luego de esos primeros 3 meses hay que usar la férula hasta los 3 o 4 años, solamente en la noche. El resto del tiempo el paciente puede caminar sin la férula, pero durante la noche la necesita usar. Este en algunos casos, este es un paciente de 2 meses, virgen de tratamiento, se le hizo la radiografía, se le hicieron los yesos y se logró la corrección completa sin tenotomía. Actualmente en un 80% de los casos se hacen tenotomías, un 20% por lo general no lo necesita. Este otro paciente con un pie un poco más duro, más rígido, 18 días, radiografías, los yesos que se le hicieron y el pie en este caso sí requirió una tenotomía percutánea, que es una incisión de 3 a 4 milímetros que no se nota. La verdad que el paciente después no sabe de dónde estuvo operado, no se le nota nada. Y bueno, y como para terminar, vamos a hablar 2 o 3 palabras de escoliosis idiopática del adolescente. Esto ya lo sabemos todo, la cantidad de vértebras que tiene nuestro organismo, las 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, el sacro y el coxis. Y como para definirlo, la escoliosis es una desviación lateral de la columna, pero que siempre se acompaña de rotación vertebral. La cifosis es una desviación aceno-ventral de la parte dorsal y la lordosis es una desviación aceno-dorsal de la parte lumbar. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? Tenemos una lordosis cervical y lumbar normal y una cifosis dorsal y sacra normal. Sabemos que la cifosis dorsal está entre 20 y 40 grados, por encima de eso se considera hipercifosis, y la lordosis lumbar está entre 40 y 60 grados, por encima de eso es una hiperlordosis. Por lo tanto, la escoliosis es una deformidad tridimensional, ya que hay una desviación lateral de la columna, pero hay torsión de la columna sobre su eje longitudinal, es decir, que hay rotación vertebral. Si uno ve una radiografía, los pedículos están rotados. Eso es lo que lo diferencia de la actitud escoliótica, en la cual al no haber rotación no hay giba cuando el paciente se agacha, y sí va a haber una giba o el signo de Adams va a ser positivo en la escoliosis. Esta es una filmina muy nueva, la verdad que bueno, una filmina antigua, pero nos sirve para diferenciar. Actitud escoliótica, no hay rotación vertebral, no hay giba, Adams negativo. Escoliosis, hay rotación vertebral, hay giba, Adams positivo. Además, vemos que siempre en la escoliosis hay una simetría de los hombros, los triángulos de la talla, que son los triángulos que se forman al costado del cuerpo, en los flancos, están asimétricos, y puede haber una simetría en el tronco o signo de la plomada positivo o GIS positivo. Si uno pone una plomada en la séptima vértebra cervical, tiene que ir al pliegue glúteo. Muchas veces la escoliosis está desequilibrado el tronco y tiene un shift lateral. Siempre en la clínica hay que valorar la altura de las pelvis para descartar dismetría en los miembros inferiores, que eso pueden llevarnos a pensar que hay una falsa escoliosis o una actitud escoliótica, y hay que hacer siempre la maniobra de Adams. Uno pone al paciente con las piernas juntas y las rodillas rectas y lo hace agachar. Si hay escoliosis, al haber rotación vertebral, se elevan las costillas de la zona de la convexidad y el signo de Adams es positivo. Acá vemos una paciente que llegó muy tarde al diagnóstico, tiene una escoliosis de más de 100 grados, tiene el triángulo de la talla totalmente asimétrico, una asimetría a la altura de los hombros y tiene un Adams completamente positivo, muy marcado. Ahí una buena radiografía, los 100 grados de desviación. Este paciente, lamentablemente, cuando llegan a esta altura, la corrección quirúrgica es muy difícil, por lo tanto, cuando uno sospecha una escoliosis, hay que derivarla tempranamente al ortopedista para tratar de hacer un tratamiento médico y evitar grandes cirugías. Se hace una somera exploración neurológica para ver si hay alguna alteración tipo pseudongomiel, alguna alteración intramedular que pueda llegar a causar la escoliosis,
Y en la radiografía se hacen las mediciones. Habitualmente usamos el método de Cobb para ver cuáles son los grados que tiene la desviación. Se hace una línea por la vértebra límite inferior, superior, y se saca la tangente y ahí nos da el ángulo de Cobb. Por lo tanto, como para concluir, el tratamiento de la escoliosis idiopática hasta los 10 grados se observa, y la verdad que se recomienda en la medida de lo posible un deporte. Ya a partir de los 10 grados y hasta los 20 grados, aparte del deporte, que lo ideal es natación o pilates o alguna gimnasia que trabaje el tronco, se agrega kinesiología. Por lo general usamos RPG, que es reeducación postural global, y los 20 y los 40 grados, aparte de la kinesiología, o sea, el RPG de los deportes, usamos un corsé, y cuando tenemos más de 40 grados o hay progresión de la curva, tenemos que llegar a la cirugía. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.